Esta historia no es de mi propiedad, todos los derechos a su respectivo autor / en la descripción. Sobreviviente by Natsuki Lover. Capítulo 4. Apoyada en su silla, Narumi miró el pequeño televisor antes de mirar a sus compañeros policías. Todos parecían nerviosos por lo que estaba a punto de ocurrir. Algunos incluso se miraron entre sí y empezaron a susurrar ideas sobre lo que el hombre planeaba, pero si algo quedaba claro en esas conversaciones era que todos estaban nerviosos y emocionados por ver qué pasaba. Si Narumi era sincera, no le gustaba el rumbo que estaba tomando la situación, pero si quería una prueba de que él tenía razón, tendría que aguantarse y ver lo que les estuviera contando. Cuanto más esperamos a que muestre su prueba, más me emociono, dijo Kurama mientras tamborileaba con los dedos sobre la mesa. Ha pasado tanto tiempo desde que ocurrió algo emocionante. Este mundo a veces puede ser demasiado aburrido. Aburrirse es agradable, aburrido significa que puedo dormir por la noche sin preocuparme por una guerra en mi patio trasero, dijo Narumi, cerrando los ojos. Como diría Shikamaru, todo lo que está pasando ahora mismo es problemático. ¿Por qué demonios este asesino no podía ser compasivo? ¿Por qué no se daba cuenta de que no era mejor que la gente que estaba matando? El Kyuubi resopló. Gaki, sigues olvidando que el asesino no es como tú. La gente de este mundo no se da cuenta de lo que desea, no sabe a qué renuncia hasta que es demasiado tarde. Llaman monstruos a los asesinos en prisión cuando no se dan cuenta de que ellos también podrían ser asesinos si se les lleva al límite. Ninguno de ellos puede ver la verdad tras la naturaleza humana. Aunque lo supieran, lo negarían, señaló Narumi, cerrando los ojos. ¿Crees que a la gente le gusta admitir que podrían convertirse en asesinos? Algunos adoran a los ninjas, pero no se dan cuenta de que los ninjas a los que adoran son asesinos. Las películas a veces retratan a los samurái como héroes y hombres honorables, pero ninguno se detiene a pensar que no siempre siguen el código. ¿Solías adorar a los ninjas? ¿Soñabas con ser un ninja desde que tenías 4 años? Sí, siempre pensé que eran héroes y que siempre salvaban gente, dijo Narumi, sonriendo suavemente mientras los recuerdos de la época de Genin de Naruto inundaban su mente. Siempre quise ser ninja, pero nunca me di cuenta de lo que me había propuesto hasta la misión de Nami no Kuni. Ese fue el día en que me di cuenta de lo que me había propuesto. También fue el día en que me di cuenta de que no todo era blanco o negro. Fue en la misión de Nami no Kuni cuando me di cuenta de que los ninjas desaparecidos podían ser buenas personas. También fue el día en que decidió que nunca huiría de la misión y que siempre cumpliría su palabra, incluso si eso significaba romper algunos de sus principios morales. Nos disculpamos por la interrupción, dijo el locutor, sacándola de sus pensamientos. A partir de ahora, estamos transmitiendo en vivo desde Interpol, Ippo. Ahora los llevamos en vivo a Ippo. Narumi ladeó la cabeza al ver a un hombre de pelo largo vestido con un traje caro. Este hombre no era él, lo sabía por su comportamiento hasta el momento. No se reveló ante la OIT que usó un sintetizador para ocultar su voz. Esas eran las señales de un hombre que llevaba la cautela al siguiente nivel. Que se revelara al mundo entero no tendría sentido. No, este hombre debía ser un sustituto. La única pregunta era, ¿sabía ese hombre a qué se dedicaba? ¿Y qué le hacía pensar a él que era mejor que el asesino que estaba capturando? Si este hombre moría, ¿cómo se lo iban a explicar a su familia? ¿Creía que estaba bien usar vidas humanas de esa manera? Claro que los ninjas no eran mejores. La masacre Uchiha fue un claro ejemplo de hasta qué punto un ninja sería capaz de proteger su aldea. Dirijo una misión policial internacional que incluye a todos los países miembros, dijo el hombre, mirando tranquilamente a la cámara. ¿Sabe que va a morir? Narumi no pudo evitar preguntarse mientras la gente a su alrededor susurraba sobre lo que estaba sucediendo. Soy Lindale Taylor, también conocido como él, no lo entiendo. Si nunca se había mostrado ante nadie, ¿por qué decidió hacerlo ahora? Le preguntó Matsuda a su padre, desviando su atención del televisor. ¿Quién dice que es él? Preguntó Narumi, atrayendo la atención de todos hacia ella. ¿Qué te hace decir que no es él? De la breve interacción que tuvimos con ese hombre, nunca nos ha mostrado su rostro ni su voz. Si no puede revelarlo a un pequeño grupo de personas, definitivamente no puede revelarlo a todo Japón, les señaló, poniendo los pies en el suelo. Además, corre el riesgo de morir. Para que revele la existencia de Kira en Japón, necesita que lo maten. ¿Crees que esa es una Narumi sustituta? Preguntó su padre, con la misma cara de enfermo que ella. Sí, creo que es un sustituto, hizo una mueca. No puedo culparlo por usar uno.
Kira es peligroso, padre. No ha tenido piedad de los criminales, lo que significa que podrían no comprender el valor de la vida humana, aunque lo mismo podría decirse de él sinceramente, si esto funciona, el hombre del televisor morirá. Tenemos que detenerlo. Gritó su padre. Ella negó con la cabeza. Padre, odio esto tanto como tú, pero si queremos confirmar que Kira está en Japón, tenemos que hacerlo. Narumi. Tu padre parece ingenuo en cuanto a cómo conseguir pruebas, dijo Kurama mientras miraba el proxy que había colocado. Él cree que vamos a atrapar al criminal sin sacrificar a un par de personas. Para atrapar a un asesino, hay que hacer sacrificios. Ese hombre simplemente tuvo la mala suerte de hacer esto. Puede que haya que hacer sacrificios, pero eso no significa que me guste, respondió Narumi. Y mi padre no es ingenuo, tiene un gran sentido de la moral. Quizás, si hubiera nacido primero como su hija, habría heredado su sentido, pero Naruko Uzumaki conocía el sacrificio, aunque lo odiaba y trataba de evitar sacrificar la vida de quienes la rodeaban. Por otro lado, Naruko, como cualquier otro ninja, era una herramienta de guerra, aunque no lo admitiera hasta casi el final de sus días. ¿Y es Narumi Yagami una herramienta para ser utilizada? No sé si soy una herramienta, pero una cosa sí sé. Si creen que seré una herramienta obediente, se equivocan, dijo Narumi, apretando los puños. Naruko Uzumaki ya no es una herramienta y no lo ha sido durante mucho tiempo. Que te llames Naruko Uzumaki me dice, mocoso, ¿cuántos problemas tendrán estas personas si creen que pueden controlarte? Criminales de todo el mundo están siendo asesinados por un asesino en serie, dijo Lin, volviendo su atención al televisor. Considero este crimen como el asesinato más atroz de la historia. No descansaré hasta que los responsables sean llevados ante la justicia. Kira, te encontraré. Te encontraré. Esto no bastaría para que Kira se rebelara, pensó Narumi, ladeando la cabeza. Por lo que había leído en los artículos, Kira mataba a asesinos porque creía que merecían morir. A Kira no le importaría que alguien amenazara con cazarlo, porque hasta que hubiera pruebas, no importaría lo que dijera, porque no se puede cazar a alguien sin saber dónde está. Solo la policía sabía que esto se transmitía a todo Japón. Si Kira estuviera en Japón, no se enteraría. No, daría por sentado que estaba a salvo porque todo el mundo lo estaba viendo, lo que, para él, significaba que él tendría que buscarlo por todo el mundo. La única pregunta era, ¿el asesino estaba realmente en Japón? Kira, tengo una idea bastante clara de cuál podría ser tu motivación y puedo adivinar qué esperas lograr, declaró Lin, mirándolos con una seriedad que la hizo estremecer. Sin embargo, lo que estás haciendo ahora mismo es malvado. Eso podría ser suficiente para hacer reaccionar al asesino. Sin previo aviso, Lin comenzó a convulsionar y a agarrarse el pecho antes de desplomarse sobre su escritorio, mostrando al mundo sus ojos dilatados. Él tenía razón, pensó Narumi. El asesino está en Japón, pero ¿en qué parte de Japón se encontraba? Se frotó la sien y miró a su padre, quien observaba el cadáver con náuseas e ira. Su padre era un hombre bueno y justo, que jamás sobreviviría en el mundo shinobi, donde la gente sacrifica la vida de otros para proteger sus hogares. Narumi frunció el ceño al ver aparecer en pantalla el familiar logo de la L que planeaba ahora. No bastaba con demostrarles que el asesino estaba allí. Él debía de ser un hombre al que le encantaba provocar a la gente o que no sabía cuándo era suficiente. Por otra parte, sería malo que el asesino pensara que ganó. Después de todo, el asesino acaba de demostrar que no conocía el significado de la misericordia. No, este asesino acaba de demostrar que desconocía el valor de la vida humana. Ah. Tenía que probar esto, por si acaso, pero nunca pensé que pasaría, dijo él a través del modificador de voz. Kira, parece que puedes matar gente sin tener que estar presente. No lo habría creído si no lo hubiera presenciado. Escúchame, Kira. Si de verdad mataste a Lindo, el hombre que acaba de ver morir en televisión, debo decirte que era un recluso cuya ejecución estaba programada para hoy. Ese no era yo. Si Lindell Taylor estaba programado para morir, ¿por qué Kira no lo había matado antes? Narumi no pudo evitar preguntarse mientras la gente miraba la televisión, estupefacta por lo que se veían obligados a presenciar. Quizás había una limitación en cuanto a la cantidad de personas que Kira mataba. Si eso era cierto, aún había una forma de proteger a esos criminales, pero ¿cuál era esa limitación? La policía lo arrestó en absoluto secreto, así que no habrías oído hablar de él ni por televisión ni por internet, dijo él. Parece que ni siquiera tú tienes acceso a información sobre este tipo de delincuentes. Televisión o internet, así que ha estado matando a criminales que escuchó por televisión o internet, pensó Narumi. Pero si no los conoce, ¿cómo los mata?
¿Qué necesita para cometer su crimen? ¿No muestran siempre su cara y su nombre en la televisión?, preguntó Kurama perezosamente. Narumi parpadeó. Sí, lo hacen. Espera un segundo, Kurama, ¿me estás diciendo que el asesino necesita un nombre y una cara para matar a alguien? Mierda, ¿y si puede matarnos? Es decir, no quiero morir hasta que Light y Sayu tengan sus propios hijos, pero si necesita un nombre y una cara, nadie está a salvo. No diría eso, estás a salvo, dijo Kurama secamente. Después de todo, ambos sabemos que no consideras Narumi Yagami como tu verdadero nombre. Además, ¿qué tipo de nombre usa? ¿Usa su nombre de nacimiento? ¿O usa el nombre con el que la gente se identifica? En tu caso, Narumi Yagami es solo un nombre en tu certificado, no tienes un apego como el que tienes con Naruko o Naru. Eso es cierto, pero ¿qué pasa si el nombre de nacimiento que aparece en mi certificado es el que necesita para matarme? Entonces espero que renazcamos en un mundo donde nadie actúe como serpientes. Eso es muy útil. Pero te aseguro que él existe. Declaró L. Sí existo. Ahora, intenta matarme. Si Kira no podía matar a L ahora mismo, eso demostraba la idea de que Kira necesitaba un rostro y un nombre para matar a alguien, pensó Narumi, frotándose las manos. Si eso se demostraba, debía tener mucho cuidado al salir de casa y entrar en una zona desconocida o encontrarse con gente desconocida. Suspiró. Siempre quería usar su chakra cuando tenía la oportunidad, pero usarlo para mantenerse con vida no la hacía feliz. Maldita sea, Kira por ponerla en esta situación. ¿Qué pasa? Adelante. Se burló L. Vamos, ahora mismo. Mátame. Si tenía alguna duda sobre si el hombre estaba loco o no, esto lo confirmó. L estaba loco. ¿Qué demonios está haciendo L? Se está pasando de la raya. Gritó un agente. ¿Estás tratando de suicidarte? Esa era la pregunta, ¿no? ¿Acaso L intentaba que lo mataran? Reflexionó Narumi, lamiéndose los labios resecos. No, L debía de haberse dado cuenta de algo. Debió de haber comprendido que Kira necesitaba algo para matar a sus víctimas, e iba a hacer que Kira lo confirmara haciéndolo en directo por televisión. Después de todo, si Kira no podía matarlo ahora mismo, entonces se confirmaba la idea de Kurama de que Kira necesitaba un rostro y un nombre para matar a alguien. Ella esperaba por el bien de la gente que eso no fuera cierto. ¿No puedes hacerlo?, preguntó L. Ahora eso fue simplemente burlarse del asesino. Parece que no puedes matarme después de todo, declaró L, provocando suspiros de alivio de todos. Así que hay gente a la que no puedes matar. Me has dado una pista útil. De un comerciante a un ahorrador. Te diré algo que creo que te resultará interesante. Aunque esto se anunció como una transmisión mundial, lo cierto es que solo estamos transmitiendo en la región de Kanto, Japón. Había planeado difundir este mensaje a todo el mundo hasta encontrarte, pero parece que no será necesario. Ahora sé dónde estás. Ese mocoso es bueno, declaró Kurama, riendo de alegría. Acaba de demostrar no solo que Kira estaba en Japón, sino que también acotó la zona donde podría estar el asesino, y se burló de un asesino sin preocuparse por morir. ¿Por qué demonios no se te ocurrió hacer esto? Porque Kurama no soy una genio, dijo Narumi enfadada. Soy una chica normal, que solo ve las cosas como lo haría una niña. No soy Shikamaru, quien habría hecho algo así, aunque el muy holgazán no habría revelado la región donde estaba el asesino. No soy Itachi, quien probablemente habría hecho lo mismo. Soy Naruko Uzumaki, no soy tan lista. Alguien está un poco malhumorado hoy, ¿es esa época del mes otra vez? Haz ese comentario otra vez, Kurama, y haré que desees haberte sellado en mi hijo. Ahora no te apresures, Naruko. La policía trató su primer asesinato como un incidente sin relación, dijo L, volviendo su atención al televisor. Pero, en realidad, la primera de sus víctimas fue un sospechoso en Shinjuku. De todos los criminales que murieron recientemente de ataques cardíacos, el crimen de este fue, con mucho, el menos grave. Además, su crimen solo se reportó en Japón. Este hombre era terriblemente bueno, pensó Narumi, apoyándose en su silla mientras todos los demás se quedaban boquiabiertos ante lo que acababa de decir. Usé esta información para deducir esto, admitió él. Estás en Japón y tu primera víctima fue poco más que un experimento, lo que significa que no llevas mucho tiempo matando. Decidimos transmitir primero en Kanto por su gran población y, por suerte, te encontramos. Siendo completamente sincero, nunca imaginé que saldría tan bien. Pero no tardaré en condenarte a muerte. L. Ciertamente ha estado a la altura de su reputación, dijo Matsuda, rompiendo el silencio en la habitación.
Su padre hizo una mueca. Demostró que Kira existe, que las muertes fueron, como Narumi dijo, asesinatos, y que Kira está en Japón. Ahora lo único que le quedaba a él era encontrar al asesino. Te ves muy cansada, Narumi-echan. ¿Y dónde está papá? ¿No sales del trabajo a la misma hora? Preguntó Sayu en cuanto entró en la sala. Su madre suspiró y negó con la cabeza, probablemente irritada por haber elegido ser policía como su padre en lugar de un trabajo más seguro. Debe ser frustrante para su madre, pensó Narumi, tener que ver a su marido y a su hijo mayor aceptar un trabajo con tanto riesgo de morir de un disparo. Narumi negó con la cabeza. Estoy cansada porque he estado trabajando en un caso y papá sigue trabajando. ¿No intentaste decirle que volviera a casa?, preguntó su hermana, haciendo un puchero mientras su madre le entregaba un tazón de fideos humeantes. Pensé que si ibas a trabajar con él, papá estaría más dispuesto a volver a casa a tiempo. Sabes tan bien como yo que así no funciona, dijo Narumi, sonriéndole. Papá necesita trabajar mucho para que el país sea un lugar más seguro. Además, aunque le diga que vuelva a casa conmigo, no lo hará. Después de todo, ahora está llevando un nuevo caso. ¿Un nuevo caso? ¿Qué es? Es información clasificada, dijo Narumi, ganándose un suspiro de alivio de su madre. Además, aunque me permitieran decírtelo, no te lo diré. ¿Por qué no?, preguntó Sayu, inclinando la cabeza. Porque deberías preocuparte por la escuela, no por el caso que estoy llevando, dijo con firmeza, dándole un mordisco a los fideos que preparó su madre. Al fin y al cabo, necesitas sacar buenas notas los próximos 2 años si quieres ir a una buena universidad. Le dejo la buena universidad a Light, declaró su hermana. Aniki es el mejor de su clase. Entre los 3, necesito ser la promedio. La rubia negó con la cabeza a su hermana. Sabes que soy más inteligente de lo que pareces, Sayu. Podrías ir a una buena universidad si te esfuerzas. Lo dice la hermana mayor que solía pasar más tiempo socializando que haciendo los deberes escolares, dijo Sayu, ganándose un gesto de negación con la cabeza de su madre. Sabes que soy la hermana mayor, así que tengo más experiencia que tú, señaló, tomando un sorbo de la sopa de miso que les preparó su madre. Créeme, pequeña, cuando te dije que es mejor concentrarte en el estudio que pensar en chicos y reconciliarte. Naru-chan, ¿nunca pensaste en chicos cuando tenías la edad de Sayu-chan?, le recordó su madre, sonriéndole con cariño. Tenías tantos chicos intentando llamar tu atención, pero ni siquiera los consideraste. Light y tú sois tan parecidos en lo que a amor se refiere. No, no somos madre, declaró su hermano, atrayendo la atención de todos. He salido con chicas, pero ninguna merecía que la trajera aquí. A Narune-chan simplemente no le interesan los chicos. Me interesan los chicos, pero los que siempre vienen a mí son tan falsos, declaró Narumi, haciendo que su hermana y su madre parpadearan mientras su hermano simplemente arqueaba una ceja. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Puede que no lo parezca, pero sé identificar a un imbécil, y todos los que intentaron salir conmigo lo eran. En realidad, ninguno quería saber nada de mi día, y si les digo que se equivocan, no me escucharán. Además, a ninguno le importan mis sentimientos. ¿No son así la mayoría de los chicos?, preguntó Sayu, frunciendo el ceño. Narumi suspiró. No todos, hay buenos por ahí, solo necesitas aprender a identificarlos. ¿O no puede Narune-chan decirme cómo reconocer a uno?, preguntó Sayu, ganándose una negativa de su madre y una mirada extraña de Light. Sin duda, a su hermano pequeño no le gustaba la idea de que su hermana pequeña saliera con alguien, lo cual era comprensible porque a Narumi tampoco le gustaba. Pero espera, Narune-chan, ¿cómo sabes si no son buenos chicos si no sales con ellos? ¿No lo sabes, hermanita? Hay ciertas cosas que simplemente te hacen pensar que eres un chico malo, declaró Narumi. Aunque a algunas chicas no les importa porque creen que pueden convertirlo en un buen chico. Pero sí pueden, ¿no? O sea, una chica puede convertir a un chico malo en uno bueno. No, no pueden cambiarlos, respondió Narumi, sonriéndole. Cambiar a un chico malo en uno bueno no es algo que todas las chicas puedan hacer. Que los libros lo presenten como algo fácil no significa que lo sea. Los chicos malos son malos por algo. Algunos tuvieron una vida difícil, a otros simplemente no les enseñaron bien, etc. ¿Sabes? Cuanto más lo dices, Narune-chan, menos quiero salir con un chico malo. Mi adorable hermanita jamás debería salir con un chico malo. Su hermanita se sonrojó mientras su madre y su hermano asentían con la cabeza. Si sales con un chico malo, Sayu, o incluso te casas con uno, bueno, no serás feliz.
Hazle caso a tu hermana mayor cuando dice que no valen la pena. Narumi esperaba que su hermana siguiera su consejo porque no quería que le pasara lo mismo que a Sakura. Su hermana aún tenía la oportunidad de aprender sobre los hombres imbéciles y escucharía su consejo, a diferencia de Sakura, quien estaba empeñada en salir con Sasuke a pesar de que todos le decían que era una mala idea. Narumi sabía que Sasuke la quería, pero también sabía que Sasuke nunca la habría amado como se merecía. Aunque no era su culpa, Sasuke había hecho que su amiga lo esperara durante años. La dejó y aceptó un trabajo que lo haría pasar años y años sin ver a su esposa, sin ver a su linda hijita. Era un milagro que Sakura lo apoyara, pensó Narumi, porque si hubiera sido ella, habría dejado a ese bastardo. Narumi podía amar a Sasuke, pero no habría habido ninguna posibilidad de que se quedara esperando a que volviera a casa. Narune-chan, pareces muy cansada hoy, comentó su hermano, ganándose un bufido de su hermana. Narune-chan ha estado trabajando en un caso, respondió Sayu antes de poder contarle a su hermano lo que estaba pasando. No te molestes en preguntarle a Narune-chan sobre el caso, no nos lo dirá porque es información clasificada. ¿De verdad?, preguntó su hermano, mirándola con incredulidad. ¿Te dejaron trabajar en un caso clasificado? ¿Por qué suenas tan sorprendido? Puedo ser muy lista cuando quiero, le informó a su hermano, frunciéndole el ceño. Además, he estado trabajando en el caso las últimas semanas, aunque no estoy más cerca de resolverlo. Podría ayudarte, dijo su hermano. Había algo en la mirada de su hermano que la hacía sentir cansada. No sería tan malo si no conociera bien esa mirada. Era la mirada de alguien dispuesto a juzgar, la misma que Naruto ponía cada vez que iba al supermercado o hablaba con los niños de su edad. ¿Cómo podía su dulce hermano querer juzgar a alguien tan pronto? No, solo estaba imaginando cosas. Su hermano no era de los que juzgaban a la gente, pero claro, ¿acaso no juzgaban todos? No había un solo ser humano en la Tierra que no juzgara. Deberías concentrarte en tus estudios, Light, dijo Narumi con firmeza. Mi caso no te incumbe. Hasta que te gradúes de la universidad, no te contaré nada de mis casos. Pero siempre necesitas ayuda. Es cierto, pero trabajo en equipo y confío en que mi equipo me ayude, le informó, asintiendo. Además, ya has ayudado a papá con suficientes casos durante los últimos 2 años, es hora de que empieces a comportarte como un adolescente normal. Narumi no iba a dejar que su hermano pequeño se involucrara en este caso, no cuando sabía que existía la posibilidad de que muriera a causa de ello. Ella nunca se perdonaría si su hermano muriera. Es la primera vez que veo a alguien decirte que no, le dijo Ryuk mientras se dirigía a su habitación, donde con suerte podría seguir matando gente. Hasta hoy, nunca vi a nadie decirte la palabra no, pero tu hermana me demostró que me equivoco. Parece que nunca te dejará ayudarla. Light sonrió y negó con la cabeza, ganándose una ceja levantada del Shinigami. Narumi siempre dice eso, pero siempre recurre a mí en busca de ayuda, no ha habido un día en que mi hermana no haya acudido a mí. Dice que no me deja ayudarla, pero tarde o temprano se topa con un obstáculo, y cuando eso suceda, recurrirá a mí. Después de todo, soy el más inteligente de los dos. El Shinigami rió entre dientes ante sus palabras. Tu hermana parece segura de que no necesita tu ayuda. Narumi no es muy lista, dijo Light, apoyándose en su silla. Siempre dice estupideces o hace cosas que podrían meterla en problemas. Aunque, como puedes ver, Narune-chan tiene mucha experiencia con chicos, aunque nunca ha salido con nadie. ¿Y cómo sabes que ella nunca ha salido con nadie? Porque se lo habría contado a todo el mundo si hubiera salido con alguien, respondió. Además, he visto a mi hermana con hombres y nunca ha dado muestras de que le gusten tanto como a ellos. El Shinigami rió antes de fijar la mirada en la foto de su hermana y el de pequeños. Tu hermana mayor no se parece en nada a ti ni a tu familia. Lo sé, dijo Light, apoyándose en su silla. La gente solía pensar que mamá y papá habían adoptado a la hija de un extranjero. A mamá le irritaba mucho, mientras que mi hermana mayor se reía de ellos y parecía confundida. Incluso había gente que le hablaba en inglés, ya que creían que hablaba el idioma, siempre me buscaba en busca de ayuda. Narumi siempre me pide ayuda. ¿Estás seguro de que tu hermana vendrá a buscarte para pedirte ayuda? Por supuesto, mi querida hermana mayor no es tan inteligente. Solo años después Light se arrepentiría de haber dicho esas palabras, porque solo... Capítulo 5. Si de algo estaba seguro Narumi sobre él tras escuchar su petición, era de que no solo era un capataz, sino alguien que lo miraba todo desde todos los ángulos.
Sabiendo esto, Narumi concluyó que no solo pensaba demasiado, sino que debía tener un par de hábitos que le ayudaban a sobrellevarlo. Quienes siempre pensaban demasiado tenían malos hábitos, algo que Narumi sabía de su vida anterior. Itachi solía comer poke cuando se sentía estresado, lo cual ocurría casi siempre cuando Narumi pensaba en ello, o cuando tenía demasiadas cosas en que pensar. Gaara no podía dormir cuando estaba estresado, algo que solía ocurrirle desde que era el Kazekage. Fue un milagro que Narumi hubiera logrado que el hombre se acostara. La volvía loca cuando despertaba y veía a su esposo sentado en su silla, leyendo los malditos papeles del consejo. La cosa empeoró cuando el consejo decidió entrometerse en su vida matrimonial, exigiéndoles tener un hijo. Gaara pasó 2 semanas sin dormir mientras intentaba encontrar la manera correcta de decirles que no era asunto suyo cuando iban a tener hijos. Al final, Naruto fue quien le dio un buen sermón al consejo. Muy bien, dijo su padre, sacándola de sus pensamientos. Empecemos con los informes de la línea de denuncia. Se sentó erguida y se inclinó hacia adelante, preguntándose si habrían recopilado información nueva que ella no hubiera recopilado ya. ¿Habrían descubierto la profesión del sospechoso? ¿Habrían descubierto algún patrón nuevo que ella no hubiera notado? Dios mío, si no le preocupara que su padre sufriera un infarto o que sus hermanos se asustaran, Narumi habría usado a sus clones y les habría hecho hacer el trabajo a todos. Honestamente, sus clones eran más eficientes que todos sus compañeros de trabajo. Sí, señor, dijo uno de sus compañeros, poniéndose de pie para presentar sus hallazgos. Hasta ahora, hemos recibido 3029 respuestas sobre los asesinatos por teléfono y correo electrónico. La mayoría han sido de ciudadanos curiosos y llamadas de broma, pero hay 14 personas que afirmaron conocer a Kira o haberlo visto. Tendremos que ignorarlos, dijo Narumi, atrayendo la atención de todos hacia ella. ¿Qué? ¿Por qué? Podrían tener información sobre Kira, dijo el otro oficial, mirándola con los ojos entrecerrados. No, no tendrían información sobre el asesino, dijo Narumi mientras los oficiales la miraban con una ceja levantada. Si tienen información sobre Kira, ¿por qué la revelaron ahora? No solo eso, Kira es un asesino en serie y los asesinos en serie no revelan su identidad a nadie, bueno, no sin matarlos poco después. Además, la forma en que mató a esos criminales sugiere que es inteligente. Después de todo, nadie pensó que los había asesinado hasta que él le confirmó que los mató. ¿Algo más?, preguntó su padre antes de que estallara otra discusión entre ella y el oficial. Sí, también teníamos a 21 personas que decían ser Kira. Narumi arqueó las cejas mientras su padre suspiraba. No queríamos descartar nada, así que seguimos el procedimiento habitual y creamos expedientes para los 21. Esos también deben ignorarse, dijo Narumi antes de que su padre pudiera decir nada. Todos suspiraron y levantaron las cejas, haciendo que la rubia hiciera una mueca. ¿Creen que me gusta decir estas cosas? Quiero que encuentren al asesino igual que ustedes, pero no sé si se dan cuenta, pero ningún asesino querría admitir que es Kira, sobre todo si sabe el precio que podría pagar. Kira es un cobarde. Un hombre que no está dispuesto a ver las caras de quienes mató es un hombre que teme a lo desconocido, que teme las consecuencias porque, maldita sea, al muy cabrón no le importaban las familias de esa gente. Narumi, ¿te gustaría dirigir el caso?, preguntó su padre, mirándola con fastidio. Narumi se sonrojó antes de negar con la cabeza. Lo siento, pero solo te doy mi opinión. Encontrar a Kira no será fácil, todos lo sabemos, pero creo que todos olvidan que Kira no siente remordimientos. Una persona arrepentida se detendría, pero este tipo lleva el asesinato a un nivel completamente nuevo. No admite ser Kira. De hecho, estaría encantado de admitirlo si no supiera las consecuencias. No, para atraparlo, necesitamos que cometa un desliz. Y si no comete ningún desliz, Kira cometerá un error, dijo Narumi con seguridad. Ya cometió un error cuando decidió matar a Lindale Taylor. Sería cuestión de tiempo antes de que cometiera otro. Si hay algo que Kira está olvidando, es que es humano y los humanos cometen errores. Pero podría pasar mucho tiempo antes de que cometa un error, gritó un oficial. Esperan que esperemos mucho tiempo antes de que cometa un error. Esperan que lo veamos matar criminales. No, no espero que los veas morir, aún tenemos que averiguar su ocupación, señaló Narumi. Y también tenemos que averiguar cómo los está matando. Esas cosas no pueden esperar, pero descubrir quién es el asesino llevará mucho tiempo, ya que tendremos que identificar a todos en esta región. Es seguro decir que cualquiera que tenga parentesco con los criminales está fuera.
Las personas cuyas familias han sido lastimadas por esos criminales deberían ser investigadas, ya que existe la posibilidad de que el asesino sea uno de ellos. No, el asesino no sería uno de ellos, dijo él antes de que ella pudiera decir nada. Por lo que se ha podido observar, Kira ha tenido una vida privilegiada. ¿Qué te hace decir eso?, le preguntó Narumi, mirando la computadora con las cejas levantadas. La primera persona que mató no cometió ningún delito hasta el día de su muerte, señaló L, lo que hizo que Narumi frunciera el ceño. Si hubiera sufrido un trauma, la primera persona que habría matado habría sido la que le causó dolor. En cambio, Kira eligió a un hombre que estaba cometiendo su crimen, lo que da la impresión de que no ha experimentado ningún dolor. Si ese fuera el caso, entonces cualquiera podría ser el culpable, reflexionó Narumi. Narumi, no digas eso hasta que escuches todos los informes, le dijo su padre, atrayendo su atención. Narumi suspiró y asintió, ganándose una sonrisa de su padre. Ahora, ¿podemos hablar de las víctimas antes de que alguien saque conclusiones precipitadas? El policía a su lado asintió con entusiasmo, irguiéndose mientras agarraba el informe como si fuera algo que le cambiara la vida. Sí, señor, gritó, provocando una mueca de dolor en Narumi. Tras una investigación más profunda, hemos confirmado que la información sobre las víctimas de infarto era pública en Japón inmediatamente antes de su muerte. Además, en cuanto a la solicitud de L y los hallazgos de Narumi, podemos confirmar que todas sus muertes ocurrieron entre las 4 p.m. y las 2 a.m. de un día laborable, hora local, y el 68% entre las 8 p.m. y las 12 a.m. los fines de semana y festivos parecen ser una excepción a esta regla, ya que la hora de las muertes varía mucho más que entre semana. Esa información es sumamente relevante para nosotros, dijo él. Le sugiere que, dadas las horas de la muerte, nuestro sospechoso podría ser un estudiante. Narumi hizo una mueca. Dado que Kira solo mata criminales, creo que es seguro decir que lo impulsa una idea muy idealista de la justicia. Es muy posible que incluso aspire a ser una especie de dios. Estamos tratando con un individuo con un concepto muy infantil del bien y del mal. Por supuesto, esto es mera especulación por ahora, pero aún así le recomiendo que reconsidere cualquier suposición que haya hecho sobre si nuestro sospechoso podría ser un estudiante. Debemos considerar todas las posibilidades. Creo que es la ruta más corta para encontrar y arrestar a Kira. Por favor, continúe con nuestro informe. Me está empezando a caer bien este tipo, declaró Kurama, reclinándose en su asiento. A nadie se le ocurriría que una simple niña hiciera esto, ni siquiera a nosotras se nos ocurrió. No pensé que sería un estudiante por el hecho de que un estudiante debería preocuparse más por sus estudios que por los asuntos delictivos, admitió Narumi, lamiéndose los labios resecos. Pero lo que dijo él tiene sentido. La mayoría de la gente con trabajo estaría demasiado cansada para hacer algo así o tendría otras cosas de qué preocuparse, pero un estudiante no tiene nada de qué preocuparse excepto la escuela o las actividades, y aún así, no está tan cansado. Rayos. Light podría pasarse horas estudiando o debatiendo conmigo sobre los derechos de los delincuentes. ¿Sabes? Todas las personas que Kira ha estado matando eran personas que tu hermano te dijo una vez que no merecían el derecho a vivir, le señaló Kurama. La forma en que Kira ha estado matando no es precisamente descuidada. Si acaso ha sido inteligente, sería algo que haría un genio. ¿Estás insinuando que Light es el asesino?, dijo Narumi con calma. Lo dijiste tú, no yo, le señaló Kurama. Pero no tengo ni idea de si ese malcriado de tu hermano es el asesino, pero ha estado actuando de forma extraña, y tú sabes mejor que nadie que la gente solo actúa de forma extraña si tiene algo que ocultar. Pero es Luz. Es solo un niño. Y tú eras solo una niña cuando cometiste tu primer asesinato, le recordó Kurama. Tu marido fue un asesino de joven. El hermano de tu mejor amiga asesinó a toda su familia a los 14 años. Sabes mejor que nadie que cualquiera puede convertirse en asesino con las herramientas y la motivación adecuadas. Sí, pero ¿por qué crees que es Light? Sé que ha estado actuando raro, pero Light es demasiado listo para esto, dijo Narumi, frotándose la sien. No es tan descuidado como para matar gente con un patrón tan regular. Si de verdad te refieres a Light, mi hermano, tan listo, habría sabido hacerlo. Sí, pero ese malcriado de tu hermano es un engreído, dijo ella, haciendo una mueca. Sabes tan bien como yo que la arrogancia puede llevar a la ruina de alguien. La luz no los mata. Mi hermano pequeño no puede ser el asesino. Mamá y papá le enseñaron algo mejor. Puede que le hayan enseñado algo mejor, pero ningún niño escucha jamás las palabras de sus padres. Tus hijos eran diferentes.
Tus hijos y tu hija sabían que debían temerte y tomaron en serio tus consejos porque se los inculcaste. ¿Alguien más tiene algo que añadir?, preguntó su padre, sacándola de sus pensamientos. Sí, señor, declaró Matsuda, levantándose de su asiento. Su padre levantó una ceja. ¿Qué pasa, Matsuda? Bueno, no digo esto para apoyar a Kira ni para condonar los asesinatos, pero en los últimos días, en todo el mundo, pero especialmente aquí en Japón, hemos observado una drástica disminución en el número de crímenes violentos cometidos. Su padre asintió. Bueno, supongo que tiene sentido. Sospechábamos que algo así ocurriría. ¿Algo más? No. Bueno, eso resume nuestro informe de hoy. L. Gracias a todos, dijo él. Siento que estamos un paso más cerca de encontrar a Kira. Antes de irme, me temo que tengo una petición más. Esto va dirigido a los equipos que investigan a las víctimas, a las noticias de televisión e internet. Me gustaría que revisaran con más detalle cómo se hizo pública la identidad de las víctimas. Sean lo más exhaustivos posible. En particular, quiero saber si las fotos de las víctimas se hicieron públicas en Japón. Lo dejo en sus manos. Narumi frunció los labios al oír su petición antes de mirar a sus compañeros policías, quienes parecían cansados por la petición de él. Por lo que Narumi sabía de la mayoría de las muertes reportadas, todas habían aparecido en los medios con sus fotos y nombres. Sin embargo, al reflexionar, había un par de criminales cuyos nombres habían aparecido en los medios, pero que Kira no había asesinado. Este caso iba a ser mucho más interesante de lo que pensaba. Sachiko Yagami no pudo evitar observar cómo su hija cogía su segundo plato de comida. Desde que su hija mayor empezó a trabajar, había aumentado su consumo de comida. Sachiko no creía que fuera posible, pero su hija mayor siempre tenía que encontrar la manera de demostrarle que se equivocaba. De sus 3 hijos, Narumi era a quien siempre tenía que vigilar, porque esa niña suya siempre podía sorprenderla. Por otra parte, Narumi nunca había actuado realmente como una chica de su edad. Sachiko recordaba ir a la habitación de su hija y escuchar a las amigas de Narumi hablar con ella sobre los chicos que les gustaban, las citas a las que iban y su insistencia en que su hija saliera con algún chico guapo que la había invitado a salir. Su hija se reía, pero siempre les decía a esas amigas que no saldría con ellas. Su hija nunca les contó a sus amigas por qué, pero Sachiko sabía que amaba a alguien con todo su corazón. Narumi nunca lo dijo, pero Sachiko la oía gritar el nombre de Gaara cada vez que dormía. A veces, Sachiko veía a su hija llorar mientras dormía, pero Narumi nunca le dijo qué le pasaba. Luz, ¿qué tal la escuela?, preguntó su marido, sacándola de sus pensamientos. Lo mismo de siempre, respondió Light, ganándose una sonrisa de su marido y sus 2 hijas. Sachiko sonrió ampliamente al escuchar esas palabras. De todos sus hijos, Light era el único con mayor potencial para ir a una buena universidad. Su hija mayor estudió criminología en una universidad de clase media, mientras que su hija menor no parecía tener intención de seguir el camino de su hermano mayor. Sachiko suspiró para sí misma. Sus 2 hijas tenían muchísimo potencial, no tanto como Light, claro, pero aún así tenían mucho potencial para triunfar en la vida. Narumi podría haber sido doctora si se hubiera concentrado en sus estudios. ¿Por qué su dulce e inocente hija decidió el camino de su padre? Eso era algo que Sachiko siempre se preguntaba. De pequeña, Narumi no le dio ninguna señal a nadie de su familia de que quisiera unirse a la policía. Sachiko siempre pensó que no tenía que preocuparse de que su hija entrara en la policía, sobre todo porque sus calificaciones en el instituto no eran tan buenas como para que la consideraran siquiera para estudiar en esa universidad. Sin embargo, de alguna manera Narumi demostró que estaba equivocada. ¿Y tú, Sayu?, preguntó su marido, dirigiendo su atención hacia su hija menor. ¿Y yo? Lo mismo de siempre, supongo, dijo Sayu, riendo nerviosamente. Narumi rió antes de negar con la cabeza a su hermana. Sachiko observaba atentamente a su hija, notando que tenía la mirada fija en el televisor que transmitía las noticias. Había algo inusual en su hija hoy, pensó mientras tomaba el plato de su esposo y ponía el arroz en él. Sus ojos parecían un poco más viejos. Papá, pareces cansado, dijo su hijo, mirándolo con preocupación. Tú también, Narumi-echan. Sí, estoy trabajando en un caso difícil, por eso, admitió su esposo, dándole un mordisco al curry que ella había preparado. Incluso con la ayuda de tu hermana, todavía parece que estamos atrapando un fantasma. ¿De verdad es de gran ayuda Narumi-echan?, preguntó Sayu, arqueando las cejas con sorpresa. ¿Narumi-echan? ¿En serio?
Narumi fue quien notó que algo andaba mal con las muertes, admitió su esposo, sonriendo con cariño a su hija. Narumi les sonrió tímidamente, pero no intentó corregirlo, mientras Light se quedaba mirando a Narumi y luego a su esposo con incredulidad. Tu hermana puede que no lo parezca, pero es mucho más inteligente de lo que cree. Papá, no hice gran cosa. Solo señalé lo obvio, dijo Narumi. Cualquier idiota podría haber dicho que esos infartos fueron asesinatos. Su hijo se rió. Sí, Touzan, ¿de verdad crees que Narumi Ne-chan era la única que podía pensar así? No digas eso, Light, dijo su esposo mientras Narumi daba un sorbo a su jugo. Tu hermana puede que no lo parezca, pero es una chica muy inteligente, lo único que no hace es usar la cabeza. Me siento tan amado, Touzan. Su esposo simplemente negó con la cabeza, mirando a Narumi antes de cambiar de tema, que sin duda estaría dirigido a su hijo mayor y único. Hoy, el jefe sugirió que, según las horas de fallecimiento, podríamos estar buscando a un estudiante. Padre. No deberías contarles esto, gritó Narumi, mirando a su esposo con tanta ira que Sachiko se sorprendió de que su hija no hubiera vuelto a golpear la mesa con el puño. Al menos un miembro de su familia tuvo el sentido común de darse cuenta de que no era buen tema para hablar en la mesa, pensó Sachiko, mientras su esposo miraba avergonzado a su hija. No deberían estar escuchando esos detalles en la mesa, papá. Light me ayudó con casos antes, Narumi, le recordó su esposo. Tu hermano podría ayudarnos con el caso. Light tiene exámenes de los que preocuparse, le dijo Narumi a su padre, cruzándose de brazos. No necesita saber nada de nuestro caso hasta que termine sus exámenes. Gracias por la cena, mamá, dijo su hijo, negando con la cabeza a su hija mayor. Y no te preocupes por mí, Narumi Ne-chan, voy a concentrarme en mis estudios. Su hija frunció el ceño al ver a Light, provocando las risas de su esposo y su hija menor. Sachiko se habría unido a sus risas de no ser porque, por un instante, creyó ver los ojos de su hija enrojecerse. Por un instante, creyó ver a un demonio observando a su esposo e hijos, pero luego desapareció, lo que la hizo preguntarse si se lo había imaginado todo. No, ella había imaginado todo porque no había forma de que los hermosos ojos azules de su hija pudieran cambiar de color. Kira había descubierto el patrón, pensó Narumi mientras veía a sus compañeros policías declarar la muerte de 23 criminales, todos fallecidos en un lapso de 1 hora. Si creía que estaba cambiando su percepción sobre la profesión del asesino, Kira era más tonta de lo que creía. Que un asesino cambiara repentinamente de patrón en un día era imposible a menos que encontrara información que pudiera llevarlo a ser atrapado. El hecho de que Kira cambiara su patrón después de que él anunciara el patrón de los asesinatos de Kira hizo que Narumi pensara que Kira tenía una relación con un miembro del escuadrón de policía. ¿Sabes que el patrón cambió después de que tu padre le dijera a toda tu familia que estaban buscando a un estudiante? Le señaló Kurama mientras sus compañeros policías murmuraban sobre lo errónea que era su teoría. No es casualidad, ¿no crees? ¿Qué intentas insinuar, Kurama? ¿Insinúas que un miembro de mi familia está relacionado con el asesino? No somos la única familia con vínculos con la policía, gruñó Narumi mientras se frotaba la sien. Es imposible que alguno de mis hermanos esté involucrado en esto. Saben que no deben cometer asesinatos, saben lo que les pasará si se descubre que son asesinos. Además, Light y Sayu estaban en la escuela o en casa. Creo que me daría cuenta si fueran asesinos. También hay que tener en cuenta que no tienen poderes para hacerlo. No son como yo. Cualquiera puede ser un asesino, Naruko, le recordó Kurama mientras miraba al cielo. Apuesto a que tu compañero nunca consideró que su hermano podría matar a toda su familia hasta el día de la masacre. Quizás creas conocerlos, Naruko, pero no olvides que no todo es lo que parece. Admitiste que Light se ha comportado de forma extraña y no fue casualidad que al día siguiente, después de que tu padre le contara a tu familia sobre la presunta ocupación del asesino, los tiempos cambiaran. Debes considerar a tu hermano. ¿Considerar a Light como Kira? Narumi no podía. Amaba a su hermano y juró protegerlo desde el momento en que su madre le mostró el rostro de su hermanito. Había sido tan pequeño, tan inocente, pero sobre todo, había sido todo lo que Naruko Uzumaki soñó tener cuando era niña. Que su amiga más cercana sugiriera que su hermano pequeño era el asesino no era algo que pudiera aceptar, después de todo, si lo aceptaba, significaría que sus enseñanzas sobre su hermano habían sido en vano. Narumi, ¿estás bien? Preguntó Matsuda, sacándola de sus pensamientos. Narumi miró a su compañera novata y sonrió. Claro que estoy bien, Matsuda.
Estaba pensando que si esto sigue así, no tendré oportunidad de comer mi ramen, y ya sabes cuánto me encanta. Matsuda parpadeó y la miró con incredulidad mientras sus compañeros policías, al oírla, se burlaban y negaban con la cabeza, como si fuera una idiota por pensar así. Ellos eran los idiotas si creían que de verdad estaba preocupada por su ramen, pensó Narumi, apretando los puños. Apenas podía pensar en comer ramen ahora que Kurama le había señalado quién podría ser la posible causa del cambio. ¿Cómo pudo Kurama pensar que Light haría esto? Su hermano tenía más sentido común que esto. Sí, discutían sobre si los atroces criminales merecían vivir o no, pero Light tenía un mejor sentido de la mortalidad. No tenía el corazón de un asesino. Su hermano menor no había tenido su vida, no había tenido la oportunidad de endurecer su corazón, pero Narumi sabía que Kira era una persona ingenua. Sabía que Kira pensaba que al matar a esas personas, estaba haciendo del mundo un lugar mejor. Kira nunca pensó en las consecuencias de sus acciones, en las familias a las que lastimaba, y no era eso típico de Light. Su hermano tenía momentos en los que nunca pensaba en sus acciones, y ni siquiera entendía del todo que estaba lastimando a las personas que los rodeaban. No, pero Light no haría eso. Ella no podía aceptar que él hiciera esto. Creo que nuestra teoría estudiantil tiene un fallo, le informó un policía a su padre. Después de todo, no encaja con el patrón. No es eso, declaró él, atrayendo la atención de todos hacia la computadora. Eso no es lo que Kira intenta hacer. Nos está diciendo que puede matar cuando quiera. Narumi miró fijamente a todos en la sala, quienes hicieron una mueca ante la revelación, y se lamió los labios resecos mientras intentaba ordenar sus pensamientos. ¿Debería mencionar que el asesino tenía conexión con un miembro de la policía? No, si lo hacía, todos sospecharían unos de otros y empezarían a acusarse. Se frotó la frente. Es más, si lo decía, toda su familia estaría vigilada, y Narumi no quería que alguien a quien no conocía vigilara a la suya. ¿Qué carajo podía hacer ella? Podrías hacer que tus clones de sombra sigan a tus hermanos para ver si ocurre algo sospechoso, sugirió Kurama mientras se frotaba las manos. Aunque, para mayor seguridad, deberías conectar a tus clones con otra persona. Esa es una buena idea, pero Light y Sayu no son asesinos, protestó Narumi, pensando en los días en que su hermano se aferraba a ella cada vez que pasaba algo malo. Pero lo haré, ya que crees que ese malcriado de mi hermano es el asesino y la única manera de que te calles es que yo te demuestre que estás equivocada. ¿Y si resulta que tu hermanito es el asesino? ¿Qué harás? ¿Qué haría si se descubriera que su hermano menor era el asesino? ¿Podría recurrir a él para arrestarlo? ¿Tendría la misma fuerza que Itachi cuando mató a sus padres a sangre fría? ¿Soportaría la idea de convertir a su hermano en un criminal? Pero era correcto que intentara proteger a su hermano cuando criminales iban a morir por su amor. No sabía qué hacer. Ojalá tuviera a Shikamaru o Gaara con ella. No, antes de siquiera pensar en su hermano como Kira, Narumi necesitaba averiguar qué lo impulsaba a hacer esto. A diferencia de su vida anterior, ellos tenían una vida fácil. Su familia era feliz y disfrutaban de noches de cine siempre que tenían la oportunidad. Nunca pasaban un día sin comer, pero sobre todo, siempre se tenían el uno al otro. Su familia estaba viva y eso era lo que importaba. No había nada que pudiera hacer que su hermano pensara que matar estaba bien. Algo o alguien estaba convirtiendo a su hermano en un asesino. Por supuesto que diría esto si su hermano resultara ser el asesino. ¿Qué harás, Naruko, si resulta que tu hermano era Kira? Preguntó Kurama, repitiendo su pregunta. Lo detendré, respondió Narumi en voz baja. Pero si resulta que Light es el asesino, tendré que atraerlo, lo cual no será fácil. Es inteligente, no tanto como Shikamaru o Itachi, pero mi hermano es lo suficientemente listo como para darse cuenta si alguien está jugando con él. No, si quiero demostrar que mi hermano es el asesino, tendré que hacerme la idiota y hacer que baje la guardia. Si hay algo que mi hermano no sabe hacer, es ver bajo la luz. Me ve como un tonto y ahora tendré que demostrarle que un tonto nunca es realmente un tonto. Así que esto va a ser un juego del gato y el ratón. Sí, solo que esta vez el gato no se da cuenta de lo inteligente que puede ser el ratón, dijo Narumi en voz baja. Si este patrón continúa, no tendré más remedio que aceptar que es Kira. Tendré que ponerlo bajo custodia, pero antes de eso, necesito averiguar qué lo hizo cambiar y cómo lo hace. La luz no tiene chakra y nuestra familia no tiene Kekkei para que esto suceda, así que hay una manera de que mate sin que lo atrapen. ¿Y cómo vas a saber cómo mata? Haciendo lo que mejor sé hacer. ¿Vas a colarte en su habitación? No.
Sí, excepto que esta vez, voy a entrar en su habitación a través de la ventana, nunca se dará cuenta de que fui yo. Por tu bien, espero que el mocoso no sea Kira. Ella también lo esperaba porque Narumi. Capítulo 6. ¿Desde cuando escribes en un cuaderno? Narumi parpadeó, giró la cabeza y suspiró al ver a su hermana pequeña allí de pie, con los brazos cruzados. Por un instante, pensó que quizá era su madre quien le hacía esa pregunta. Por mucho que la quisiera, prefería que no leyera su diario para descubrir su vida privada. Su madre jamás creería ninguna mentira que dijera, pero su hermana pequeña, en cambio, siempre le creería. Estoy pensando en escribir una historia, mintió Narumi, cerrando su cuaderno mientras su hermana lo recogía. Decidí empezar a escribir porque, ya sabes, me baja el estrés, en serio. Su hermana se animó al oír esto y preguntó, ¿en serio? ¿Qué clase de historia estás escribiendo, Narumi-ne-chan? Estoy escribiendo una historia sobre ninjas, respondió Narumi sonriéndole ampliamente. Su hermana se encogió de hombros. ¿Ninjas? ¿Por qué no puedes escribir una historia romántica o algo normal? ¿Por qué quieres escribir sobre ninjas? Los ninjas son personas interesantes si lo piensas, Sayu, dijo Narumi en voz baja, mirando su cuaderno. La gente los considera héroes por lo que hacen, pero también pueden ser considerados villanos porque matan gente. Esto nos lleva a preguntarnos qué hace que algo sea realmente correcto. ¿Por qué a los ninjas se les considera héroes, pero a los criminales que matan gente, villanos? ¿Qué los hace tan diferentes? Su hermana parpadeó y se frotó los ojos antes de pellizcarse. Narumi parpadeó y miró a su hermana pequeña con las cejas levantadas. ¿Por qué Sayu se comportaba así? No había dicho nada raro, ¿verdad? Sacó a relucir un hecho como cualquier persona normal. Debo estar soñando porque nunca dices nada tan profundo, dijo Sayu finalmente, sentándose a su lado. ¿Por qué haces estas preguntas, Narune-chan? ¿Se trata de Kira? Se está volviendo muy popular entre la gente, ¿verdad? Narumi miró fijamente los ojos marrones de su hermana y se preguntó si su hermanita podría ser la asesina. ¿Podría su dulce hermanita tener el valor de asesinar gente? No quería malinterpretar a su hermana ni a su familia, pero Kurama le señaló cosas que sabía que no podía evitar. El hecho de que Kira cambiara sus patrones le indicaba que podría haber descubierto que conocían el patrón, y la única forma de saberlo era si tenía acceso a esa información. El hecho de que todo cambiara después de que su padre les contase la noticia a sus familias lo convirtió en una gran preocupación. Hago esta pregunta porque la idea de la justicia no es tan simple como la gente cree, respondió Narumi, frotándose la barbilla. Kira es un personaje que simplemente no soporto porque representa la visión limitada que la gente tiene de la justicia. Dime, Sayu, si alguien asesinara a la familia de otra persona y solo dejara una comida, ¿crees que tendría derecho a querer que murieran? ¿Crees que tendría derecho a asesinarlas? Sayu parpadeó y, sin pensarlo dos veces, su hermana asintió. Claro que tienen derecho. Entonces, ¿en qué se diferencian del hombre que asesinó a su familia? Preguntó Narumi, frotándose la barbilla. Si acaso, los convierte en asesinos, pero lo llaman justicia. ¿De verdad? Quien asesinó a su familia también tenía familia, ¿creen que tiene derecho a pedir justicia? Al fin y al cabo, fue su familiar el que fue asesinado. Su hermana parpadeó y la miró. No sé qué pensar, Narumi-ne-chan, dijo su hermana, frotándose el cuello. Cuando lo apuntas así, me cuesta decidirme. Narumi sonrió. Lo sé, pero Kira no piensa como yo. Me recuerda a un niño pequeño que cree que todo delito grave se castiga con la muerte. Pero algunos de ellos merecían la muerte. Y algunos no lo hicieron, Sayu, le informó Narumi a su hermana. Si esas personas se sintieron fatal por los crímenes que cometieron y harían lo que fuera para compensarlos, entonces no deberían morir. Matar a alguien para castigarlo nunca es el mejor castigo. A veces, la muerte es demasiado buena para los criminales. Gaara había estado atormentado por las muertes que causó. Aunque había sido un buen cacique, un buen hombre y un gran padre para sus hijos, su esposo aún se sentía terrible por lo que había hecho. Narumi aún recordaba los días y las noches en que su esposo intentaba encontrar otras maneras de expiar sus actos. Sin importar lo que Narumi le hubiera dicho, el testarudo jamás lo consideraría un buen hombre. Pasó años haciendo lo que era bueno para Sunagakure debido a las muchas personas que asesinó. Narumi sabía que si hubiera muerto a los 12 años, Gaara nunca se habría sentido culpable por lo que hizo. ¿Por qué? Narumi sonrió con sarcasmo y respondió, no se les obligará a ver lo que causaron sus acciones.
Cuando una persona muere, es su fin. No tendrán que lidiar con las consecuencias de sus actos ni vivir con la culpa de lo que hicieron. Era la mejor manera de explicárselo a su hermana menor sin tener que entrar en detalles psicológicos sobre la personalidad de una persona. Si su dulce hermana menor quería saber más, siempre podía preguntarle o simplemente investigar. Dios sabía que Narumi lo había hecho cuando se vio obligada a lidiar con términos o conceptos difíciles que la desconcertaban. Claro que podría haber recurrido a sus padres o a Kami, no permitas la luz, pero no quería que supieran por qué buscaba términos difíciles. Ella quería que mantuvieran la imagen que tenían de ella. Ahora era más importante que nunca que su familia se aferrara a la creencia que tenían en ella. Si Light, o incluso Sayu, tuvieran un atisbo de su inteligencia, se mantendrían alerta ante ella. Si sus hermanos eran Kira, necesitaba encontrar la manera de que se lo admitieran. Por el momento, técnicamente podía descartar a Sayu, ya que no tenía una creencia tan fuerte como la de Kira. Kira habría discutido sin cesar sobre sus creencias, diciéndole de cualquier manera que estuviera equivocada. No razonarían como un adulto. Kira razonaría como un niño. Por su bien, ella rezó para que Kira no fuera su hermano. Narumi, ¿decidiste venir a trabajar conmigo?, preguntó su padre, desviando su atención del cuaderno hacia él. Mirando el reloj, Narumi se sorprendió al ver que el reloj marcaba que llegaría tarde al autobús. De tanto hablar, olvidó guardar el cuaderno en el bolso y correr a la parada más cercana, que la habría dejado frente a la estación. Maldita sea, este caso no le estaba haciendo la vida más fácil. Me quedé dormida y llegaré tarde al trabajo si intento ir en autobús, respondió Narumi, metiendo su cuaderno en su bolso naranja. Sayu abrió la boca para discrepar, pero la rubia fulminó con la mirada a su hermana, quien puso los ojos en blanco. De ninguna manera su padre iba a enterarse del diario. El viejo jamás se creería la mentira de que había decidido escribir un libro, no cuando se quejaba constantemente en la oficina de su odio a la escritura. El anciano sabía que no era así. Si vas a trabajar conmigo, quítate esos vaqueros ajustados, refunfuñó su padre antes de añadir en voz baja. Ya he pillado a más que suficientes hombres mirándote con esos vaqueros puestos. Pero es cómodo. Mi coche, mis reglas. Narumi frunció el ceño y corrió escaleras arriba a su habitación para agarrar sus pantalones negros holgados. Honestamente, actuó como si hubiera cometido un delito con esos pantalones. Su padre la habría asesinado de haber sabido el tipo de ropa que usaba en su vida anterior, o incluso los vestidos que usaba para ir a clubes nocturnos. El anciano le habría prohibido salir hasta los 50, no le cabía duda. Kami, a veces no sabía quién era peor, su padre o Gaara. Gaara habría asesinado al esposo de tu hija si no supiera que lo habrías enviado al sofá o incluso lo habrías matado, comentó Kurama. Tu padre, en cambio, no tiene el mismo miedo, ya que tu madre no puede matar ni a una mosca. Gaara no me tenía miedo, simplemente sabía que no debía hacerme enojar. Sigue diciéndote eso, Naruko, dijo Kurama. Narumi no necesitó cerrar los ojos ni meditar para saber que su mejor amigo la miraba con recelo. El zorro parecía creer que su esposo ni siquiera había intentado asesinar al hijo de Ino por su culpa. Su esposo podría ser un antiguo asesino sin cerebro, pero no se habría atrevido a matar al amor de su hija. No, Gaara no habría matado a Inojin a menos que tuviera pruebas de que el chico trataba a su hija por debajo de la princesa que era. De sus 3 hijos, Gaara siempre había sido quien se aseguraba de que los novios de su hija la trataran bien y les hacía daño cuando no le daban el trato que merecía. Su hija no se puso contenta al descubrir la cantidad de amenazas que Gaara le había lanzado a su novio. Su hija menor le pateaba los pies, diciéndoles que podía cuidarse sola. No fue hasta que su segundo novio la engañó con una chica de Kumo. Narumi recordó cómo tuvo que calmar a Gaara para que no creara un incidente. Al menos que desayune bien antes de irse a trabajar. Sabes que no podrá concentrarse en el trabajo si no come bien, le protestó su madre a su padre, sacando a Narumi del tren de vuelta al pasado. La rubia sonrió y negó con la cabeza a su preocupada madre antes de cogerle una tostada de la encimera de la cocina. Lo siento, mamá, pero si papá me deja desayunar bien, llegaremos tarde al trabajo y no podemos, dijo Narumi, metiéndose la rebanada de pan en la boca antes de besar a su madre en la mejilla. Volviéndose hacia su padre, continuó, estaré en el coche, así que termina esa loncha de tocino y date prisa. Tengo una teoría que compartir con todos, una que no creo que a mucha gente le guste. ¿Puedo escuchar de qué va esta teoría antes de irnos? No quiero que me vuelvas a sorprender, Narumi. No creo que mi corazón pueda soportar más sorpresas, preguntó su padre con cansancio.
Abrió la boca para contarle la teoría, pero se calló al ver a Light bajando las escaleras. Si Kurama tenía razón, no podía permitir que Light descubriera que lo había descubierto. Hasta que no tuviera un plan definido, Narumi no podía contárselo a sus hermanos. Serían un desastre si pensaran que sospechaba que uno de ellos era Kira. No, necesitaba esperar hasta que llegaran a la oficina antes de poder contarle a su padre sobre la teoría que Kurama y ella habían ideado. Te lo contaré cuando lleguemos a la oficina. Es una teoría estúpida, así que no deberías preocuparte, le aseguró a su padre, pero la duda en su mirada le indicó que sabía que su teoría podía ser preocupante. Solo sería preocupante si se demostraba, se recordó Narumi. Kira podría haber tenido otras formas de descubrirlo. Por lo que ella sabía, el lugar podría tener micrófonos ocultos. No, quizás sea simplemente una teoría estúpida. Solo dímelo antes de la reunión. Narumi asintió antes de sonreírle a Light, quien le devolvió la sonrisa. Falsedad, pensó mientras su hermano dirigía su atención a su madre, quien, preocupada, exigía que su hermano desayunara como es debido. ¿Por qué demonios Light le dedicaría esa sonrisa? Nunca en su vida su hermanito le había dedicado una sonrisa tan falsa. Simplemente no estaba en su naturaleza hacerle esto. Fue bueno que ella entrara a su habitación más tarde, porque entonces finalmente podría descubrir qué era lo que le molestaba. Narumi, no puedes sospechar de verdad que alguien de la policía le filtró a Kira. ¿Cómo descubrimos el cambio de patrón?, dijo su padre cuando ella finalmente le contó las creencias que Kurama y ella tenían. Hay otras maneras en que pudo haber descubierto que descubrimos el patrón. No podemos sospechar de los familiares de la policía. Papá, ¿no te parece raro que, en cuanto descubrimos el patrón, cambie de repente? Su padre hizo una mueca, diciéndole que sí le parecía raro que sucediera. Ella tampoco quería creerlo, pero si las cosas seguían así, tendría que creer que era alguien de su propia familia. Como señaló Kurama, el patrón cambió cuando su padre se lo anunció a Light y al resto de la familia. Es una coincidencia, Narumi. No existen las coincidencias, papá, dijo Narumi. Alguien de esta fuerza filtró la información al mundo exterior, y Kira sabe que lo estamos siguiendo. Que él cambiara el patrón nos dio una pista de que tiene un familiar en la policía o un amigo aquí que le está contando estas cosas. En cualquier caso, tenemos que vigilar a los familiares. ¿Te das cuenta de que eso significa que tendremos que sospechar de tus hermanos si seguimos tu línea de pensamiento?, señaló su padre con una mueca. Tus hermanos jamás harían esto. Sé que Sayu jamás lo haría y le ruego a Dios que Light no sea el culpable, pero mi hermano pequeño se ha estado comportando raro, pensó Narumi, asintiendo con la cabeza a su padre. Sabía que su hermano se había comportado diferente durante las últimas semanas. Antes, a su hermano no le importaba ser el chico perfecto, pero ahora Narumi se daba cuenta de que cada acción de su hermano era para hacerlo parecer el chico normal y perfecto. No ayudaba a saber que la ideología de Kira era la misma que la de su hermano. Claro, si era su hermano, ¿cómo demonios estaba matando a toda esa gente? Incluso si no era su hermano, Narumi seguía preguntándose cómo era posible que el asesino no estuviera allí para cometer el crimen. Si Kira tenía conexiones con la policía, ¿por qué no se había denunciado? No, una pregunta mejor era cómo es que nadie mencionó haber visto a un familiar del policía allí. Sabía que Kira no necesitaba estar allí para matar, pero debía haber un requisito para que el asesinato ocurriera. Debía haber un arma que pudiera matarlos. La única pregunta era, ¿qué tipo de arma podría causar un ataque cardíaco? Narumi, ¿en qué estás pensando?, preguntó su padre, sacándola de sus pensamientos. Estoy pensando en que aún no sabemos cómo los mata el asesino. La forma en que ocurren los ataques no es natural, ¿verdad? Y sabemos que necesita al menos un nombre para matar a alguien, así que ¿cómo los mata? ¿Qué tipo de arma necesita un nombre? No solo eso, teníamos nombres expuestos, pero Kira no los había asesinado, aunque encajan con su ideología asesina, reflexionó Narumi. Quizás haya otro requisito que debamos considerar. ¿Por qué no te interesaste tanto en tus estudios como en este caso?, preguntó su padre, levantándose de su asiento. Narumi parpadeó ante la pregunta del hombre y sintió que su sonrisa se desvanecía al ver la seriedad en la mirada de su padre. Llevo años molestándome, Narumi, que no intentes demostrarles a tus hermanos y a tu madre que eres más inteligente de lo que aparentas. Tu madre quizá crea que no eres tan inteligente como Light, pero yo sé que puedes serlo. ¿Por qué no se lo demuestras? Ella abrió la boca para protestar, pero su padre negó con la cabeza y salió por la puerta, dejándola seguirlo. ¿Cómo se dio cuenta de que ocultaba su inteligencia?
Siempre había pensado que, como Light era el inteligente, a su padre no le importaría que ella no lo fuera tanto. Narumi supuso que, al igual que su madre, su padre se habría dejado engañar por ella. Sería porque mostraba interés en el caso y se le ocurrían teorías que Light probablemente habría inventado, o era porque sabía desde hacía tiempo que había estado fingiendo ser algo que no era. Probablemente nunca obtendría la respuesta que quería. La vida es más fácil si eres menos inteligente, respondió Narumi finalmente antes de que su padre pudiera abrir la puerta de la conferencia. Soichiro se dio la vuelta, cruzó el brazo contra el pecho y frunció el ceño ante su respuesta. La rubia respiró hondo. Ser un genio no es divertido, papá. Si le hubiera demostrado a mamá que era igual o más inteligente que Light, me habría presionado más, diciéndome que fuera a una gran universidad y me convirtiera en médico o abogado. La presión me habría matado como está matando a Light. No quiero eso para mí, así que decidí ser menos inteligente que Light. ¿Pero lo decidiste en el jardín de niños? ¿No es demasiado pronto para decidir? Narumi, aún no has visto la vida como para tomar una decisión importante. No, pero estoy contenta con mi decisión, papá, porque me permitieron respirar y hacer lo que quisiera, respondió Narumi con una sonrisa. Quería contarle cómo Itachi casi se volvió loco por la presión de su propia familia debido a su inteligencia, pero ella sabía que no era así. ¿Quién creería en la idea de la reencarnación? Su padre jamás le creería si dijera que era un alma reencarnada, que había visto lo que les pasaba a los genios. Narumi, tu madre y yo te hubiéramos permitido hacer lo que quisieras. Lo sé y lamento que me haya llevado tanto tiempo darme cuenta de eso, mintió Narumi. Soichiro sonrió y le alborotó el pelo antes de indicarle que entrara. Narumi le sonrió y entró, donde vio a varios de sus compañeros paseándose de un lado a otro. Su sonrisa se desvaneció al ver la determinación y el pánico en sus rostros. ¿Qué demonios estaba pasando?, se preguntó mientras ocupaba su asiento habitual frente a su padre. ¿Por qué parecían todos asustados? Era imposible que los hubieran amenazado, ya que ni su padre ni ella habían recibido amenazas de muerte. ¿En serio? ¿Qué diablos estaba pasando? Frotándose la barbilla, Narumi observó atentamente cómo varios policías se acercaban al escritorio de su padre y colocaban varios sobres sobre la mesa. Su padre frunció el ceño, miró el sobre y parpadeó al ver a sus compañeros. ¿Qué demonios es esto?, rugió su padre al recuperar el sentido. Exactamente lo que dice. Es una carta de renuncia, respondió uno de los policías con voz apagada, mirando fijamente a su padre. Respiró hondo, apretó los labios y lo miró con determinación. O me asigna otro caso, señor, o si no puede hacerlo, déjala en paz. Soichiro se quedó boquiabierto y farfulló. ¿Pero, por qué? ¿Por qué? ¿En serio nos preguntas por qué? Es porque valoro mi vida, gritó el oficial. Según el razonamiento de L, Kira usa medios paranormales para matar personas sin tener contacto directo con ellas, ¿verdad? Bueno, tenía la idea de que usaba algún método paranormal, pero la única pregunta es ¿qué usa? Si no es un Kekkei Genkai, ¿qué es?, se preguntó Narumi, reclinándose en su asiento. Quizás debería investigar sobre supersticiones o si ha habido casos similares. Puede que él lo haya hecho, pero no estaría de más que lo investigara y revisara la habitación de Light por si hay algo inusual. Si yo fuera Kira, intentaría deshacerme de quienes intentaban atraparme, comentó otro policía. Porque si lo atrapamos, lo condenarán a muerte. Pero si es un estudiante como él supuso, y si Kira es Light como Kurama supuso, entonces tendremos que encontrar una manera de evitar la sentencia de muerte, reflexionó Narumi, bajando las piernas al suelo y cogiendo su bolígrafo favorito. Haciéndolo girar, miró la computadora donde él escucharía todo lo que sucedía allí. No podía dejar que su hermano muriera, no cuando era de su propia sangre. Sería fatal si resultaba ser Light, y si él le quería a su hermano muerto, más le valía dejarla entrar en razón. Debería considerar la edad de su hermano antes de enviar la sentencia de muerte. Tu hermano sabe lo que hace, Naruko, declaró Kurama. No es un tonto descarriado, Naruko. Tu hermano sabía lo que le sucedería si cometía un delito. Light debe afrontar las consecuencias de sus actos, y la pena de muerte es la única forma de que comprenda lo que hizo. Él es solo un niño. ¿Y entonces? Tu hermano no será un niño para siempre, espetó Kurama. Es hora de que dejes de excusarlo. Si es Kira como sé que lo es, entonces es hora de que endurezcas tu corazón y aceptes que tu hermano morirá por lo que hizo. No tenemos pruebas. La prueba está frente a tus ojos, Naruko. Podría haber otras razones por las que se comporta de forma extraña, sugirió Narumi.
Hasta que me lo confiese o tenga la prueba delante de mí, no creeré del todo que Like sea el culpable. Esa vez que él le hizo el truco con la transmisión por televisión, él retó a Kira a matarlo, comentó el policía, sacándola de sus pensamientos. Narumi hizo una mueca al recordarlo. Pero él nunca anunció su nombre, ni siquiera mostró su rostro, en esa transmisión. Y el otro día, nos pidió que revisáramos cómo se había informado sobre las víctimas en los medios japoneses. Quería saber si se incluyeron fotografías o imágenes que mostraran sus rostros en los informes. Está bien, no me gusta hacia dónde va esto, pensó Narumi mientras se sentaba derecha y escuchaba lo que el oficial de policía tenía que decir sobre los hallazgos. Pues sí que lo eran. El policía golpeó el escritorio de su padre con las palmas de las manos y siguió gritando. Todas las víctimas hasta ahora han aparecido en los medios japoneses. En otras palabras, a diferencia de él, todos hacemos nuestro trabajo llevando a la policía, con nuestra foto ahí mismo. No nos escondemos, estamos ahí fuera, a la vista de todos. Crezcan. Gritó Narumi, atrayendo la atención de todos. La rubia saltó de su asiento y se dirigió hacia los hombres furiosos. Metiendo las manos en los bolsillos, la chica de ojos azules miró fijamente a los tres hombres, quienes tragaron saliva y palidecieron al verla. ¿Creen que son los únicos que están en peligro? Cada persona de esta ciudad podría estar en peligro. Kira es una maniática que no perdona ni a los inocentes. Si pensáramos como ustedes, nadie debería ser policía. Arriesgamos nuestras vidas todos los días solo para hacer justicia. Si tienen miedo de morir, no deberían ser policías. Narumi. Gritó su padre mientras varias personas la miraban boquiabiertas. Narumi ignoró a su padre y miró con los ojos entrecerrados a los policías que tenía delante. La gente como ustedes me revuelve el estómago. ¿Saben que se supone que deben ser un ejemplo a seguir? ¿Qué demonios les van a decir a sus hijos y a su esposa? Ah, ya no trabajo en el caso porque me aterra morir en el trabajo. Y sí, tienes razón, él es el más seguro porque no sabemos su nombre ni su rostro, pero es a quien Kira querría. Fue él quien se atrevió a desafiar a Kira, no nosotros. Si Kira es un colegial listo, se decantará por él porque lo verá como su mayor problema, no como nosotros. Es fácil decirlo, ya que no tienes familia esperándote. Gruñó el oficial, mirándola fijamente. Narumi respiró hondo y apretó los labios. ¿Entonces dices que no soy tan importante como tú porque no tengo hijos ni novio? Pues te tengo noticias. Tengo 2 hermanos y una madre que siempre se preocupa por mí. Mi madre estaría encantada si no trabajara en la policía, y soy tan joven que debería tener miedo de enfrentarme a Kira, pero esos criminales no merecían morir por una idea estúpida de justicia. Cuando tengas tus propios hijos entonces podrás hablar. Y con esas palabras el policía pasó furioso junto